Bueno, vamos a empezar clases. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Un gusto volvernos a encontrar el día de hoy en una clase más de educación a distancia, ¿no? La temática que vamos a analizar el día de hoy va a ser precisamente sobre las teorías de la educación en línea. La clase anterior habíamos ya analizado lo que es el aprendizaje en línea, ¿no? Habíamos visto la educación online, las características que tenía este tipo de modalidad. Bueno, obviamente tiene ciertas características que la diferencian del resto, ¿no? Como la modalidad presencial, la semipresencial, inclusive la híbrida, o a su vez también la educación a distancia. Entonces tenía ciertas características que obviamente la va a diferenciar. Bueno, el contenido que vamos a ver el día de hoy se refiere a los antecedentes, a la modalidad híbrida y en línea, concepciones, teorías del aprendizaje en línea, el modelo educativo, modelo pedagógico, modelo tecnológico, el diseño instruccional, roles de los diferentes actores y retos y desafíos. Mire, que algunas de estas temáticas ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos analizado, como por ejemplo el rol de los actores. Recordemos que los actores en este tipo de modalidades precisamente son los estudiantes y el docente, ¿sí? Inclusive la institución educativa. El objetivo es precisamente reflexionar la importancia de la modalidad híbrida y en línea como una oportunidad para la transformación digital e innovación educativa, precisamente en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Entonces vamos a reflexionar cuán importante es este tipo de modalidad en cuanto a la híbrida y en línea. Bueno, en cuanto a estas dos modalidades, ya lo hemos analizado, lo hemos reflexionado, lo hemos ya diferenciado. Recuerde que cada una de estas modalidades tiene sus características propias. Vamos primero con los antecedentes, ¿no? El sistema de educación superior requiere incrementar nuevos cupos para el acceso para ecuatorianos residentes y no residentes en el país y para extranjeros residentes en el país. En el primer semestre del 2022, el CENACYT, a ver, ¿quién ha escuchado qué es el CENACYT? ¿Qué es el CENACYT? Donde dan la prueba eso, la Ya, toman pero prueba. ¿qué es? Ya, pero ¿qué es? La Secretaría Es una Nacional de... plataforma. No, en sí, ¿qué es? No, una plataforma. ¿Qué es el CENACYT? Es la institución que está encargada, es la institución que está encargada para, es la Para institución que está seleccionar los, encargada Es la de Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Qué es? ¿Cómo se todas las siglas? CENACYT significa lo que la compañera acaba de decir, ¿sí? Secretaría Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Entonces, en una de sus funciones, obviamente, es ofertar los diferentes cupos para las universidades o entidades de educación superior. Una de sus funciones, pero no es la única. Ya, bueno, esto estamos analizando, ¿no? Cuáles son los antecedentes y todo aquello para que se dé origen a lo que es la modalidad en línea y específicamente también la modalidad híbrida. La pandemia puso al descubierto nuevas modalidades de estudio requeridos para atender otras ocupaciones personales. Mire, con la pandemia se pudo obviamente determinar, ¿no? Las diferentes necesidades que había entre la población, ¿sí? En cuanto específicamente a modalidades educativas. Entonces, cuando surgió esto de la pandemia, obviamente todas estas actividades se realizaban a través de diferentes plataformas, ¿no? En el caso educativo, se llevaba lo que son clases virtuales, como lo estamos viendo en este momento, clases en línea, en tiempo real, a través, por ejemplo, el, de lo que es Zoom, lo que es Meet o otra plataforma. Entonces, de ahí se fue ya dando pie, se podría decir, para poder ofertar mayor cantidad de, de cupos o ofertar las diferentes instituciones de nivel superior para poder llevar este proceso formativo, no sea en línea, híbrido, mire, o a distancia. Las instituciones de educación superior, IES, pueden aprovechar un uso más eficiente de la infraestructura física y tecnológica que tienen cada una de estas instituciones.
así como también otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a la medida en su proceso de aprendizaje. Entonces, como hemos venido nosotros analizando, hemos dicho que el estudiante precisamente es el responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Y que puede llevar su ritmo de aprendizaje dependiendo de sus circunstancias, dependiendo de su tiempo, de la disponibilidad de tiempo, etcétera. La transformación digital 4.0 está obligando a las instituciones de educación superior a un proceso de digitalización basados en la computación y dispositivos móviles, con la finalidad de maximizar y optimizar los procesos sustantivos de la universidad. Hay un nuevo enfoque hacia la educación 4.0 basada en la ciencia de datos. Miren, no solamente ya como era la 2.0, por ejemplo, el correo, el chat, la videoconferencia, eso era en la 2.0. Ahora estamos viviendo la 4.0 basado en lo que son ciencia de datos, la inteligencia artificial, la robótica educativa, la gamificación. ¿Quién recuerda qué era gamificación? Eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué era la gamificación? A ver, chicos. Aprender mediante actividades interactivas, como por ejemplo la utilización de juegos o alguna plataforma que permita interactuar de manera dinámica. Eso, muy bien, ¿no es cierto? La gamificación era un método, una metodología, una técnica donde nosotros utilizábamos las características precisamente de los juegos, ¿no? Y lo utilizábamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden también la realidad aumentada. La realidad aumentada combina lo real con lo digital o lo virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas apps que se puede utilizar orientadas al campo educativo y un dispositivo móvil y podemos aplicar lo que es realidad aumentada en el campo educativo, inclusive la robótica, mire la inteligencia artificial. Entonces, son nuevas tecnologías o son tecnologías que van apareciendo específicamente en este enfoque, ¿no? De la educación 4.0. Entonces, por ejemplo, aquí no solamente ya estamos hablando del correo, del chat, de las videoconferencias, sino ya vamos más allá. Sí, entonces estamos ya hablando de otro tipo de tecnologías que pueden ser aplicadas en el campo educativo. Mire, aquí tenemos las diferentes modalidades de estudio que ya lo hemos ido analizando, ¿no? Por ejemplo, la presencial, la semipresencial, la distancia, la dual. También tenemos la híbrida y en línea, ¿sí? Entonces, cada una de estas tiene sus propias características. Por ejemplo, habíamos dicho que se van diferenciando por los porcentajes que se van aplicando a cada uno de ellas, ¿no? En el componente, en contacto con el docente, en el experimental, bueno, en cada una de ellas existe un porcentaje que se debe cumplir. Presencial, bueno, como su nombre lo indica, obviamente existe contacto, ¿no? Entre el docente y el estudiante. El mayor porcentaje que se asigna es precisamente al contacto físico entre el docente y los estudiantes. Semipresencial, entonces una parte eh, física, ¿sí? En contacto con el docente y otra no. A distancia, que también ya lo hemos dicho. En línea, ¿qué era en línea? ¿Qué era una modalidad en línea? ¿En qué consistía? Por medio de plataforma. Ya se utilizaba lo que son elementos tecnológicos, ¿no? Para llevar su proceso. Ya. Dual, ¿qué será una modalidad dual? ¿Qué opinan? Bueno, una modalidad dual generalmente se habla cuando la formación, ¿sí? El 50% se lo realiza en forma teórica y el 50% en forma práctica, ¿sí? Y la híbrida, que habíamos dicho, es una combinación o también llamada modalidad mixta, ¿no? Es una combinación de todas las que vemos aquí. Puede ser de la semipresencial, puede ser en línea, a distancia, semipresencial. Entonces, una combinación de todas estas. Tenemos aquí el modelo educativo híbrido online, ¿sí? De la UEB 2020. A ver, ¿qué podemos observar aquí, chicos, en esta gráfica? Tenemos un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que en este caso sería el EBE, el que ustedes utilizan. ¿Qué más tenemos aquí? Un sistema curricular, ¿sí? Tenemos al docente, autor o tutor, y también que se vincula con actividades de investigación y de vinculación. Ese es el modelo educativo híbrido y online que utiliza la Universidad Estatal de Bolívar, ¿sí? Tenemos aquí el modelo educativo semipresencial y virtual de la UEB 2020.
Modelo educativo centrado en el estudiante. Recordemos que estas modalidades están orientadas, ¿no?, específicamente al estudiante, donde el estudiante es el creador de su propio conocimiento. Tenemos el modelo humano-cultural, teoría del distanciamiento transaccional de Moore, aprendizaje significativo de David Ausberg, ¿sí? Estos son autores, ¿no? Donde se está utilizando, nos estamos basando en las teorías de estos autores para dar origen a lo que es el modelo humano-cultural. ¿Qué será un modelo humano-cultural? ¿En qué se basa? ¿Se basará en el respeto? ¿En la ética? ¿Qué opinan? ¿Qué será un modelo cultural, humano-cultural? ¿Qué será un modelo humano-cultural, chicos? ¿Qué opinan? El que nos muestra así varias culturas, ¿no? Bueno, obviamente tiene que estar vinculado en la parte cultural, ¿no? Pero ¿qué más? Aparte de la parte cultural, obviamente lo social, ¿sí? Un vínculo social y la parte de la cultura. Entonces, para lo cual se ha centrado específicamente en dos teorías, ¿no? Como vemos, la de Moore y la de David Ausberg. La una, la teoría del distanciamiento transaccional y la otra, del aprendizaje significativo. También podemos encontrar el constructivismo de Piaget y el conectivismo de Siemens, ¿sí? Donde vemos constructivismo, construccionismo y la didáctica basada en la tecnología, que es obviamente el conectivismo, ¿no? A ver, ¿qué les viene a la mente con constructivismo de Piaget? Bueno, este es el autor simplemente. ¿Qué será constructivismo? Cuando hablamos que, por ejemplo, la educación a distancia, una de sus características era la autonomía específicamente, ¿qué habíamos dicho? Que aplicamos lo que es el constructivismo, ¿verdad? Entonces, construir su propio conocimiento en base a diferentes elementos didácticos. Por ejemplo, el conectivismo, ya lo dije, que es la didáctica utilizando diferentes elementos tecnológicos, ¿no? Tenemos aquí la teoría del distancia transaccional que habíamos visto hace un momento. Está aquí, ¿no? Teoría del distanciamiento transaccional de Moore, ¿sí? Que da origen al modelo humano cultural. Mayor diálogo, ¿sí? Menor distancia transaccional. A ver, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo reflexionamos esto? Mayor diálogo y menor distancia transaccional. ¿Cómo lo interpretamos? Puede ser que debe existir mayor comunicación entre el docente y los estudiantes para construir el aprendizaje, porque si no hay comunicación entre estos dos actores, no se va a poder dar la transacción del conocimiento. Ah, muy bien, ¿no? Bueno, aquí nos habla, mire, si observamos por favor esta pequeña imagen, tenemos tres factores importantes, ¿no? El diálogo, la estructura y la autonomía, ¿sí? Entonces, obviamente debe existir un diálogo entre los diferentes actores, como dice la compañera, para que pueda darse el proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje de una forma adecuada. Bueno, aquí nos habla también de la autonomía. La autonomía, obviamente, era donde el estudiante realizaba su proceso formativo, ¿no? En base a diferentes elementos proporcionados por el otro actor, que es precisamente el docente. Y la estructura, ¿qué será la estructura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos dice aquí de la autonomía? La autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, ¿sí? En la parte superior podemos observar que nos dice mayor estructura es igual a menor diálogo. Hay más distancia transaccional y se requiere más autonomía. Entonces, por lo tanto, este autor generalmente nos recomienda uno de sus factores importantes es el diálogo, ¿no? Debe existir el.
Tenemos la teoría del cognitivismo de George Siemens. Él es el autor de este tipo de teoría. El cognitivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital que sirve para explicar precisamente el efecto de la tecnología tenido sobre la manera de cómo vivimos, nos comunicamos y obviamente aprendemos. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por eso que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Entonces vamos a observar, por favor, esta pequeña gráfica. ¿Qué vemos? ¿Cómo lo reflexionamos? Todo medio tecnológico ya no es necesario estar presencial. ¿Ya? ¿Qué O más sea, podemos las redes observar? se apoderaron de nosotros la tecnología. Ya, a ver, ¿qué más? La tecnología está utilizada ¿para qué? Para aprender, ¿verdad? Como un medio para aprender. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué más? Podemos observar que el aprendizaje se distribuye, ¿no? Por una cantidad de redes. ¿Pero cuáles son esas redes? Precisamente el Internet, ¿sí? Y el aprendizaje se da a través de estos elementos tecnológicos. ¿Qué observamos aquí en este pequeño gráfico? ¿Qué nos dice? El individuo, luego, se busca una red, ¿sí? Alimenta la información de la organización. Existe una retroalimentación o retroalimenta la información en la red. Provee un nuevo aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es a través de la red, es decir, a través del Internet. Sigamos. La teoría del constructivismo, de acuerdo a Piaget, Vygotsky y Ausubel. El primer autor nos dice, el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio, es decir, dependiendo del medio donde usted se encuentre, ¿no? Vygotsky nos habla, se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto es el medio en el cual se desarrolla. Tenemos a Ausubel, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. ¿Qué es la estructura cognitiva? ¿Qué es una estructura cognitiva? Darwin, ¿qué es una estructura cognitiva? A ver, no, ¿Qué es la como parte cognitiva? ideas principales del aprendizaje. Ya, a ver, ¿qué más será la parte cognitiva? Diana, Es la estructura cognitiva, es como que la forma, los procesos mentales que se dan para adquirir el conocimiento. eso, muy bien, ¿no? Entonces, mire, estos tres autores, bueno, resumiendo lo que nos habla uno de ellos, nos ayudan a dar origen a lo que es el constructivismo. Tenemos aquí algunas ideas principales. Entre estas, el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Eso también ya lo hemos venido analizando, ¿no? No es porque el aprendizaje yo lo transmito o yo lo obtengo y eso es aprendizaje, no. El alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto construye su propio aprendizaje. Entonces, mire, con las herramientas tecnológicas podemos decir que el alumno ya no es pasivo, sino más bien es activo. Permite la interacción con todos estos elementos, ¿no? Inclusive con los mismos compañeros o alumnos, dando origen a la construcción de su propio conocimiento. Si analizamos o recordamos lo que hemos venido diciendo de la educación a distancia, de la educación en línea, recuerde que ahí está diferentes elementos o recursos didácticos, ¿no? Que el estudiante puede hacer uso, analizarlos, reflexionarlos, interpretarlos y da origen a lo que es el aprendizaje o construye su propio aprendizaje. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.
Recordemos que también podemos aprender de experiencias. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Ver, Sanji, ¿qué es el Mande. constructivismo para usted? Es cerca del conocimiento de lo que cuando tenemos, digamos así, esas ideas de cualquier tipo de aprendizaje o así. Ya, pero ¿qué es constructivismo? ¿Qué opinan? ¿Qué es construir? Ya hemos venido diciendo, ¿no? Que en base a diferentes recursos el estudiante construye su propio conocimiento, ¿sí? Entonces investiga, interpreta, analiza, etc. Tenemos aquí también el construccionismo de Seymour, eh, que nos dice, la mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar, señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo lleva a estados o estadios cognitivos superiores. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué nos quiere decir? Eh, Joseph, ¿qué entiende por esta frase? ¿Qué opina? Joseph, ¿sí me escucha, Joseph? Manso. A ver, ¿cómo interpretamos? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta frase? Señor Manso, ¿no me escucha? Joseph, encienda su micrófono. No sé. A ver, chicos, alguien que pueda interpretar o darnos una reflexión. ¿Qué es lo que piensa de lo que nos dice este autor? Evelyn, Evelyn, Trata de decir cómo que nosotros mismos agarramos un conocimiento, eh, ¿cómo le digo? A ver, a ver, lo que usted piense, ¿no? si me conoce. Ya, a los compañeros que no responden, yo les pongo falta, ¿sí? Porque eso quiere decir que no están en clases. Sí, por favor. A un conocimiento autónomo y un objetivo claro que podemos llegar a tener. Ya, Como que a base del conocimiento nosotros logramos como un objetivo de conocimiento.
Ya, muy bien. Sí, bueno, esto nos dice este autor, ¿no? Sobre el construccionismo. Recordemos que el construccionismo o constructivismo de la teoría anterior que habíamos analizado nos conlleva a eso, ¿no? A formar, a construir nuestro propio conocimiento en base a diferentes factores. A ver, no sé si tienen tal vez alguna inquietud, alguna duda. Sobre estas teorías. A ver, Natalie. 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 ¿No está? A ver, chicos. A continuar, chicos. A ver, Jorge. A ver, Jorge. Sí, sí, ¿Sí me escucha? sí, Ya. A ver, Jorge, una reflexión de todo lo que hemos analizado. bueno, de Con lo sus que quiero propias palabras, ¿no? Hemos estado hablando de las teorías. decir es que tenemos para nosotros crear nuestro conocimiento en que nosotros mismos tenemos que construir o crear nuestro conocimiento a base de investigación y nosotros mismos adquirimos el conocimiento de acuerdo a las investigaciones que hacemos o lo que vamos aprendiendo de acuerdo pasando el tiempo. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a analizar sobre el modelo pedagógico. El modelo pedagógico tiene un enfoque centrado en 5 ejes fundamentales que interactúan como un sistema que está compuesto por, mire, ¿qué observamos aquí en esta gráfica? Marjorie, ¿qué observa? Em, Ahí se observa que todos van cogidos de las manos para aprender y llegar a un solo conocimiento. Ya, pero ¿cómo está esa secuencia? A ver, ¿qué observamos? Va encabezado por el profesor, luego por los estudiantes. Ya, pero ¿cuál es la secuencia? A ver, Fernanda. Una línea de tiempo, ¿no? No, tiene una secuencia. A ver, ¿cuál es? Mire, el profesor, el autor tutor, ¿no es cierto? A través de tutorías, ¿qué más? Se utilizan los recursos de aprendizaje, Eso, ¿no es cierto? Mire, los recursos de aprendizaje proporcionados por el docente. pero Bueno, para eso utilizar pasa estos recursos existen diferentes metodologías. metodologías de aprendizaje y conlleva que a la evaluación sistemática continua, ¿no? Específicamente del estudiante. Pero como se observa aquí, el estudiante es el eje central, es este tipo de modalidades está centrado específicamente en lo que es el estudiante, ¿sí? No sé si estamos claros, chicos, en este modelo pedagógico. Aquí tenemos el modelo tecnológico. ¿Cuál es el modelo tecnológico? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera, está centrado en lo que es el estudiante, ¿sí? Tenemos un sistema curricular, aprendizajes en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. Eso conlleva a los aprendizajes, ¿no? Que se va obteniendo mediante este modelo tecnológico. Pero todo esto se da a través de ¿qué? A través del entorno virtual de aprendizaje. En nuestro caso, ¿cuál es? La plataforma, ¿verdad? LBA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y obviamente hay un soporte y tutoría. Todo esto lo conocemos como modelo tecnológico. Tenemos también aquí, de la misma manera, un modelo tecnológico, una infraestructura y topología de la red académica administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar, ¿sí? Entonces tenemos red seria, mire, específicamente, por ejemplo, para llevar lo que son las clases virtuales, ¿no? A través del Zoom. Tenemos los diferentes dispositivos Cisco de red, ¿sí? Los servidores, tenemos la red LAN, ¿sí? Es una red de área local.
específicamente para la universidad, ¿no? Los diferentes controladores. Bueno, esto es en cuanto a lo que es una infraestructura y topología de una red académica de la universidad. Aplicaciones para la comunicación sincrónica. Sí, tenemos Zoom, tenemos a Google Meet, a GoToMeet, bueno, a Skype. Son algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas para la comunicación sincrónica, a lo que estamos haciendo en este momento. Sí, las clases virtuales, ¿no? Clases en línea o clases en tiempo real. Tenemos aquí gestores de aula, LMS, para el proceso de docencia y aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, Moodle, ¿sí? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, Edmodo, Google Classroom, Microsoft Teams, Canvas, Blackboard, bueno, entre otras herramientas que pueden ser utilizadas. Herramientas de interacción, Google Drive, Miro. ¿Sí? ¿Para qué utilizábamos Miro? ¿Quién recuerda? Para crear Analizar mapas gráficos, geográficos. más conceptual. Eso, mapas conceptuales, ¿no? Bueno, luego vamos también a analizar lo que es Google Drive para poder ya utilizarlo o aplicarlo. ¿Se han utilizado Google Drive? Las diferentes herramientas, No. ¿no? Bueno, la próxima clase vamos a analizar ya estas herramientas, algunas de estas herramientas. ¿Sí? Bueno, no son las únicas, pero son muy utilizadas, ¿no? Las herramientas que vemos aquí numeradas. Plataformas de apoyo para la investigación, por ejemplo, Zotero, tenemos Mendeley, ¿sí? Tenemos red repositorios de acceso abierto a la ciencia, Turnitin. ¿Han utilizado el Turnitin? No. ¿Para qué servirá el Turnitin? Es una herramienta que es utilizada para poder analizar, ¿no? diferentes documentos y determinar si existe plagio o duplicidad de la información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no citamos, entonces, si lo pasamos por esta herramienta, nos va a decir que existe un porcentaje de plagio, ¿no? Que no es no es de nosotros, es de otro autor. Tenemos aquí también plataformas de apoyo para la investigación Scopus, son base de datos. Tenemos Google Académico. Tenemos Latindex, son repositorios de revistas científicas, ¿no? De artículos científicos, entre otros. Gestores para trabajo en equipo. Aquí también tenemos Trello. Es una herramienta muy utilizada para trabajar en forma colaborativa. Desarrollo del profesorado. Coursera para realizar cursos para capacitación. edX, bueno, entre otras. Gestores de evaluación online. Tenemos Test Gorilla, Classmarker, bueno, entre otros. Mire, aquí encontramos lo que es la realidad aumentada. Les había dicho que a través de una app, de un software y un medio o un móvil, ¿no? Para poder utilizarlo y aplicarlo en el ámbito educativo. Encontramos aquí el diseño instruccional para la modalidad híbrida y en línea. Está adaptada a la metodología PASIE. ¿Qué significa PASIE? Presencia, alcance, capacitación, interacción y el learning. ¿Qué era el learning? Educación 100% en línea con la utilización de medios tecnológicos. Ya, pero ¿qué significaba el learning? Aprendizaje. Mensaje electrónico. Eso, aprendizaje electrónico.